Te toca predicar un sermón sobre algún aspecto de la vida de Sansón y al estar pensando dices, creo que ya se ha dicho todo acerca de Sansón. Sientes una frustración, quizá una ansiedad, porque dices, voy a perder la atención de mis oyentes y mi sermón no va a tener el impacto que yo deseo que tenga. Pues quiero compartirte una idea para un sermón sobre la vida de Sansón que yo siento que no ha recibido suficiente atención. Hola, ¿qué tal mis condiscípulos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy el Dr. Mario Escobedo. Este canal es para personas que son líderes en su iglesia y que desean más crecimiento y más capacitación porque tú quieres ser uno de los líderes más confiables y efectivos de tu iglesia. Muy bien, te toca predicar un sermón sobre Sansón y de hecho no hace mucho tiempo que yo prediqué este sermón que estoy a punto de compartirte en la iglesia donde yo pastoreo. Quédate hasta el final porque te voy a compartir una anécdota que yo usé para cerrar este sermón. Para entender bien el tema de este sermón, creo que es importante entender el patrón de la vida de Sansón y yo he dividido este patrón en 3 pasos. Número 1, Sansón cedía a la tentación muy a menudo y usualmente era una tentación sexual. Enseguida, debido a que Sansón había cedido a la tentación sexual, él se encontraba en una situación personal peligrosa. Y por último, Sansón hacía una gran demostración de fuerza para librarse de la situación personal peligrosa en la cual se encontraba porque había cedido a la tentación. Déjame presentarte un ejemplo de Jueces, el capítulo 16. En el versículo 1 vemos el primer paso. Sansón cedió a la tentación. Fíjate, un día Sansón fue a Gaza, una ciudad de los filisteos de hecho, donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Paso 2. Al pueblo de Gaza se le anunció, Sansón ha venido aquí. Se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose, lo mataremos al amanecer. Fíjate la situación personal peligrosa. Y por último, versículo 3. Luego se levantó Sansón y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus 2 postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Fíjate cómo se ve este patrón, los 3 pasos de este patrón en la vida de Sansón. Cuando prediqué este sermón sentí que era importante compartir con mis oyentes este patrón, porque como resultado de este patrón, Sansón cayó en manos de Dalila y últimamente murió. Y aunque la muerte de Sansón realmente no era el enfoque principal del sermón, yo sentí que era importante compartir este detalle porque yo recalqué este punto. Sansón murió sin cumplir el propósito de Dios para su vida. Ahora, esta no fue la idea principal del sermón, pero esto me ayudó a preparar a mis oyentes para llegar a la idea principal del sermón. Ahora, ¿por qué digo que Sansón murió sin cumplir el propósito de Dios para su vida? Quiero que veas 2 versículos del libro de los jueces que hablan de otros jueces en este libro que Dios le había levantado. En Jueces 3:30 vemos cómo termina la historia del juez Ahod. Dice así, aquel día Moab quedó sometido a Israel y el país tuvo paz durante 80 años. Jueces 5:31, hablando de Débora, entonces el país tuvo paz durante 40 años. Después de los ministerios de estos 2 jueces, Israel tuvo paz, ya no estaban sometidos a estas naciones extranjeras. Pero cuando hablamos de Sansón, así no termina la historia de Sansón. Es decir, que Sansón no cumplió el propósito de Dios para su vida porque Israel quedó en la misma situación antes y después. Sansón no cambió nada, no efectuó ningún cambio para el pueblo de Israel. Y Dios lo había levantado a Sansón para que él efectuara un cambio, que liberara a Israel de la opresión de los filisteos. Y esto me ayudó a preparar a mis oyentes para compartirles la idea principal. Y lo que hice es que les presenté una pregunta. Les hice la pregunta, ¿por qué le sucedió esto a Sansón? ¿Por qué no cumplió la misión de Dios para su vida? ¿Por qué murió una muerte tan trágica? Y esto es lo que les dije. Es que Sansón se desconectó de los otros miembros del pueblo de Dios. Si te das cuenta en la vida de Sansón, Sansón siempre estaba solo.
Dios lo había levantado, se supone uno, para dirigir a otros miembros del pueblo de Israel para librar a todo el pueblo de la opresión de los filisteos. Sin embargo, lee la historia de Sansón y te das cuenta que siempre, pero siempre estaba solo Sansón. Nunca dirigió a un ejército, nunca tenía a alguien que lo estaba aconsejando, llamándolo a cuentas, haciendo que él fuera responsable. Sansón siempre estaba solo. Y yo creo que una gran razón por su caída es que él se había desconectado de los otros miembros del pueblo de Dios. Y entonces pude compartir con mis oyentes cómo la historia de Sansón y el hecho de que él se había desconectado de los otros miembros del pueblo de Dios nos afecta a nosotros, o cómo era relevante y aplicable a nuestras vidas. Pero antes de compartirte esa idea principal de este sermón, quiero decirte que estoy hablando acerca de preparar sermones, armar un sermón y todo lo demás, haciendo un estudio bíblico de un sermón, y tal vez tú estás diciendo, es que yo no sé cómo hacer todas esas cosas. Pues fíjate, yo he preparado un seminario web en el cual yo te comparto las 3 fases para preparar sermones bíblicos, y estas 3 fases yo las ocupo cada vez que yo preparo un sermón. Y yo sé que estas 3 fases te van a ayudar a ti, te van a dar un proceso para preparar tus sermones. Regístrate para este seminario web gratis en mi sitio marioescobedo.com para aprender más acerca de las 3 fases para preparar sermones bíblicos. Ahora sí, ¿cuál fue la idea principal que yo compartí con mis oyentes cuando presenté este sermón? Simplemente fue esto: mantén tu conexión con miembros del cuerpo de Cristo. Y yo creo que te das cuenta que realmente este tema no se predica de la vida de Sansón. Siempre hablamos de su fuerza sobrenatural y cómo él desperdició lo que Dios le había dado. Hablamos acerca de la tentación y no meterte al campo del enemigo. Todos esos temas son buenos, pero hay algo más allá que podemos compartir con nuestros oyentes que tiene que ver con mantener la conexión con otros miembros del cuerpo de Cristo. Para mí fue importante recalcar esa idea principal: mantén tu conexión con otros miembros del cuerpo de Cristo. Y usé unos puntos para apoyar esa idea principal. Esto es lo que le dije a mis oyentes. Fíjate, si no mantienes tu conexión al cuerpo, vas rumbo hacia la muerte espiritual. Es lo que le sucedió a Sansón. Y de hecho yo le dije a mis oyentes, Sansón murió una muerte espiritual mucho antes que murió una muerte física. ¿Por qué? Porque se había desconectado de los otros miembros del pueblo de Dios. En el caso de Sansón, del pueblo de Dios. En nuestro caso, desconectarnos de los miembros del cuerpo de Cristo nos dirige hacia una muerte espiritual. También les dije lo siguiente: cuando mantienes tu conexión al cuerpo, te sitúas en un entorno de crecimiento espiritual. Eso es tan importante. Tu crecimiento espiritual depende mucho, no exclusivamente, pero sí depende mucho de tu entorno. Si tienes a otras personas rodeándote que desean crecimiento espiritual y que te van a llamar a cuentas por tu crecimiento espiritual, tienes más probabilidad de crecer. En el caso de Sansón, ¿cuál era su entorno? Pues siempre andaba detrás de las mujeres. Y no cualquier tipo de mujer, sino que siempre andaba detrás de mujeres filisteas, enemigas. Su entorno no lo estaba ayudando para su crecimiento espiritual. No había nadie que lo aconsejara. No había nadie que lo corrigiera. No había nadie que le dijera: Sansón, despierta, ¿qué estás haciendo? Estás menospreciando el regalo que Dios te ha dado. No estás cumpliendo la misión que Dios te ha dado a cumplir. Entonces, el entorno de Sansón no le ayudaba. Y es lo mismo para nosotros hoy en día. Si estamos en un entorno incorrecto, no vamos a crecer. Y también les dije lo siguiente: solo serás tan fuerte como las personas que te rodean. Si quieres tener una fuerza espiritual, rodéate por personas que son fuertes espiritualmente, o por lo menos personas que no te van a hacer caer en tentación, que no te van a estimular o impulsarte hacia el pecado. Sansón no tenía ningún negocio estar persiguiendo a mujeres filisteas, estar en ciudades filisteas. Él estaba literalmente en el campo del enemigo.
y por lo tanto no estaba con gente fuerte, espiritualmente hablando, que le iba a ayudar a él en su crecimiento. Usé una ilustración para cerrar este sermón y siento que esta ilustración realmente aclaró. Fue una buena ilustración para mis oyentes para que entendieran la importancia de mantener su conexión con otros miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí está una porción del sermón cuando lo prediqué y de esa ilustración. Escucha. ¿Conocen los árboles secoya? Árboles enormes que llegan hasta 300 pies, 100 metros aproximadamente. Haz de cuenta, es la altura de estos árboles promedio. Haz de cuenta que un árbol de la estatura, la altura de un edificio de 30 pisos. ¿Te lo puedes imaginar? Fíjate, aquí está una señora, tamaño regular, no es enana, tamaño regular. Compárala con el árbol ese. Algunos de estos árboles, creo que has visto fotos, que le han hecho hoyos a los árboles, que han hecho carreteras que pasan por los árboles. Enormes, altísimos estos árboles, enormes, enormes, enormes. Ahora, cuando piensas en estos árboles, dices que entre más alto el árbol, más profundas las raíces. Pero ¿sabes que estos árboles, tomando en cuenta su altura, no tienen raíces profundas? Pero esto es lo que pasa. Aquí en este bosque de árboles secoya, las raíces no están profundas, pero todas las raíces están entrelazadas. ¿Te das cuenta? Y entonces cuando vienen los vientos, un viento sí pudiera tumbar un árbol de esta altura por sus raíces no muy profundas, pero el hecho de que todas las raíces están así entrelazadas, los árboles se apoyan el uno al otro, y vienen los vientos, vienen las tormentas, y estos árboles permanecen por literalmente siglos. Ahí están estos árboles. Qué linda analogía para el cuerpo de Cristo. Van a venir tormentas a tu vida, tenlo por seguro, van a venir tormentas a tu vida. Y tú puedes decir, yo aquí solito. Vendrá el viento y te va a tumbar. Quizá no este viento de esta tormenta, pero vendrá otro viento, otra tormenta. Llegará el día cuando ya no vas a poder resistir la tormenta y vas a caer. Pero si tus raíces están entrelazadas con las raíces de otros árboles, de otros miembros del cuerpo de Cristo, cuando tú eres débil, ellos pueden ser fuertes para ti. ¡Oh, qué lindo saber eso! Muy bien, ahí tienes una idea para un sermón sobre la vida de Sansón que lleva el tema Mantén tu conexión con miembros del cuerpo de Cristo. Enseguida, quiero que veas este video en el cual yo te comparto un proceso para generar temas para sermones a diario. Dios te bendiga.